Y esta mañana queremos compartir con ustedes este domingo 8 de noviembre, que ya caminando el tiempo rumbo al Thanksgiving, ¿no? Al Día de Acción de Gracias a Dios, que en realidad pues, aunque este 2020 ha sido un año bastante sorpresivo, que literalmente pues podemos decir que Dios nos ha guiado bien. Y por eso con propiedad y con humildad podemos hablar de lo que Dios nos está diciendo, porque hace 10 años aproximadamente, cuando compramos esta propiedad acá en Kendall, Dios nos dio una palabra acerca de 10 años de bendición y prosperidad. Y bueno, esos 10 años se terminaron en el 2019. Trascendimos literalmente pues con una buena economía, con bendición, con todo lo que Dios nos había prometido, y Dios nos cumplió esa palabra. Hace mucho tiempo atrás, Dios también nos dio una palabra. Después de un año de haber sido azotados por un montón de huracanes, Dios nos dijo que durante 7 años no tendríamos huracanes, y así fue. Esa palabra se cumplió. Y luego, cuando se cumplieron esos 7 años, Dios nos volvió a hablar acerca de que iban a haber otros 7 años sin huracanes. Y literalmente, hermanos, de una manera increíble y sobrenatural, Dios nos dio 14 años sin huracanes, y eso que vivimos en la Florida. Precisamente esta noche tenemos una tormenta que entra, ¿no? O sea, aquí, este año, por ejemplo, han tenido que usar el alfabeto griego para poder cubrir los nombres de los huracanes que han habido. Pues obviamente Dios, cuando nos habló en el 2019, nos dijo: se acabó el término de la bendición y vienen días difíciles, ¿verdad? Justamente, hermano, entra el 2020 y lo primerito que nos pega es una pandemia, ¿verdad? Y no solo eso, pues ahora este 2020 ha sido un año difícil, y bueno, básicamente pues estamos terminándolo, pero a puras penas, como se dice, ¿no? Humanamente hablando. Aunque no podemos decir que Dios no nos ha ayudado, porque Dios nos tiene sanos, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha bendecido, y obviamente hay palabra de Dios en medio nuestro, ¿no? Y la profecía no es para presumir, sino que la profecía es para que se sepa que Dios está con nosotros. Es simplemente eso. Por eso dice que mayormente tenemos que procurar profetizar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para presumir o para alardear de eso? No, Dios nos libre de eso, sino para saber que Dios está con nosotros, pues. Y definitivamente por eso siempre profetizamos y decimos, ¿verdad? En el temor del Señor, que Dios está en control de todo, y que con respecto a lo que está pasando aquí en la tierra, esto aquí todavía no ha terminado nada. Dios esta semana que viene nos va a sorprender, y de aquí hasta las Christmas Dios nos va a sorprender con muchas cosas. No debemos dudar que definitivamente Dios, aunque muchas veces no sabemos por qué Dios no actúa, ¿no? A veces humanamente lo decimos que Dios no está actuando, pero Dios siempre está actuando. Y esto lo vemos en la Biblia, de cómo realmente Dios trabaja. Por ejemplo, en el libro de Isaías, ¿no? Y no vayas conmigo, porque este no es el texto de la predicación, pero el Espíritu de Dios me lo trae. Cuando los asirios vinieron y atacaron Jerusalén, ¿verdad? Porque Jerusalén era atacada cada vez que se apartaba de Dios, ¿no? Cuando las naciones no buscan a Dios, cuando la tierra se llena de injusticia de todo tipo, entonces vienen los juicios. Y literalmente Dios siempre usa a otras naciones para traer juicio a otras naciones. Aunque también no se descarta el hecho de que también el Señor, no que utilice, sino que, o sea, el mismo pecado hace que venga el problema, ¿me entiendes? No es que Dios esté buscando a quien castiga. Dios en realidad es un Dios bueno, y Él no quisiera que la gente sufriera, literalmente. Pero como Dios es un Dios justo, entonces Él tiene que castigar la maldad. Y eso es lo que los profesores de universidad no le han enseñado a sus estudiantes, ¿no? Porque muchas veces se cuestiona la fe de los jóvenes, y los profesores que son mayores, ¿verdad?, abusando de los jóvenes que son inocentes y que realmente muchas veces están recién comenzando en las cosas de Dios y en las cosas de la fe, siempre combaten a los jóvenes en las universidades con preguntarles: no me diga usted que un Dios bueno va a castigar, ¿verdad?, a la humanidad. Y la verdad es que es la misma pregunta que el Satanás le hizo a Eva, ¿no? Con que Dios les ha dicho que de todo árbol, ¿verdad?, no coman. Y Eva le dijo: no, de todo árbol podemos comer menos de este. Entonces Satanás le dijo: pero ¿por qué, verdad? ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué Dios es tan malo de prohibirles que participen de esto? La verdad es que si participan de esto, van a conocer todo y van a llegar a ser como Dios, ¿no? Que básicamente es lo que se utiliza muchas veces en las universidades cuando se combate la fe de los jóvenes, ¿no?
Siempre se cuestiona la bondad de Dios, ¿verdad? No me diga usted que un Dios malo va a castigar. Entonces a veces uno no sabe qué responder. Pero en realidad es que la respuesta es de que Dios es un Dios bueno, claro que sí. Pero también Dios es un Dios justo y Él no puede tener por inocente la maldad. Ese es el punto claro. Así que quiéralo o no, Dios va a actuar. Dios tiene planeado algo cuando hay maldad sobre la tierra. Y la gente siente que se salieron con la suya porque los años y los días pasan y nada pasa, ¿no? Que es lo típico de alguien que de pronto hace cosas malas, ¿no? En el principio hiciste algo malo y te sentiste mal, pero como viste que Dios no hizo nada, entonces pues sigues haciéndolo, ¿no? Y hay un momento en que el corazón se endurece y básicamente la gente sigue haciendo el mal pensando que Dios nunca va a actuar. Pero determinadamente, hermanos, Dios actúa. Y una de las cosas que es bien clara en la Escritura, y aquí es donde nosotros, ¿verdad? Viviendo en este tiempo que estamos viviendo, and this is what the Lord is trying to say to us, we're living in this time and we're going through some weird stuff, ¿verdad? Estamos atravesando cosas que son raras, hay mucha injusticia, hay maldad, hay perversión, hay inmoralidad, tenemos que la justicia se tuerce, ¿no? Y muchas veces lo justo no termina siendo justo, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no actúa, verdad? Y literalmente pues es la pregunta que nos hacemos todos. Muchos de nosotros no podemos perder la fe, ¿no? Yo quiero que tú vayas al Salmo 70 antes de que vayamos a otra cosa, ¿no? En el Salmo 73, Salmo 73, en el verso 2 y 3, David exclama esto y dice que él por un poquito pierde la fe. O sea, esto fue lo que a David por un poquito le hace perder la fe. Y ahí tenemos que poner mucho ojo, ¿no? We have to be careful about, what really will make you lose your faith. Porque muchas cosas pasan y están pasando y mucha gente está perdiendo la fe. Y David testifica y dice esto, mira, dice en el Salmo 73, voy a leer desde el verso 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, es bueno Dios, ¿verdad? Pero dice, en cuanto a mí, dice David en el verso 2, Salmo 73 dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿verdad? Entonces, aquí mismo David lo testifica y dice, por un poquito me quedo sin fe, por poner atención a los que son arrogantes, por poner atención a los impíos, ¿no? Y esto es algo tremendo porque David era un hombre que tenía una tremenda comunión con Dios, ¿verdad? Él conocía al Señor. Si no, mira cuántos salmos hizo David, cómo el Espíritu Santo lo tomaba para poder hablar, ¿verdad?, al pueblo y para poder transmitir a nosotros todos los mensajes que tenemos proféticos a través de los salmos. O sea, no cabe duda que uno de los hombres que más relación tuvo con Dios fue David. Pero fíjate tú que él mismo testifica y dice, por un poquito pierdo la fe. ¿Por qué? Por ver a los arrogantes y a los malvados, ¿verdad? Hay otro salmo que dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, ¿no? Nosotros nos estamos acercando, amados hermanos, al fin de la edad. Realmente Dios está terminando de lidiar con la iglesia gentil, por decirlo así. Ya básicamente estamos a la puerta de ver la venida de Cristo. Literalmente el Señor viene y muchos dicen que viene pronto, pero ¿cuánto es pronto, no? Y también, claro, hay otros que dicen, ¿verdad?, que el Señor no demora su venida. Y, en fin, unos dicen pronto y otros dicen que Él no demora. Pero la verdad es que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y, por favor, ponme atención. El Señor casi nunca actúa inmediatamente. El Señor siempre se lleva tiempo para actuar, porque Él es tardo para la ira, ¿verdad?, grande en misericordia. Pero la Biblia dice que Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esto es lo que muchas veces la gente no maneja en la doctrina. Dios es bueno, pero también Dios es un Dios justo. Y tarde o temprano viene el cantazo, como se dice en Puerto Rico, ¿no? Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que realmente nosotros tenemos que observar de los tiempos que estamos viviendo. Una de los métodos que el Señor utiliza, ¿verdad?, para trabajar con los problemas de las naciones es precisamente a otras naciones, ¿verdad? Y es lo que pasó en el tiempo del profeta Habacuc.
Y aquí está la pregunta de Habacuc. Habacuc capítulo 1 dice estas palabras, ¿no? Comenzando desde el verso número 2, porque el verso 1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Entonces aquí Habacuc se encuentra orando, se encuentra preguntándole a Dios la pregunta que usted y yo nos estamos haciendo: ¿por qué Dios no actúa cuando vemos todo esto que está pasando? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvas. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, dice Habacuc, ¿no? Pero es increíble, pues es como quien dice, Habacuc le está diciendo al Señor: ¿por qué tengo que ver estos problemas? ¿verdad? ¿Por qué tengo que ver el chanchullo? ¿Por qué tengo que ver la trampa, el embuste, ¿verdad? La violencia, la rebeldía? ¿Por qué tenemos que estar viendo esto? ¿no? Y es la pregunta que nosotros nos hacemos hoy, y es la pregunta la misma que se hacía el profeta Habacuc en el tiempo en que Israel estaba en total desobediencia a Dios, ¿no? Vemos que los imperios caen y Roma, por ejemplo, si tú lees Romanos 1, ves la lista de inmoralidad y tú dices, wow, definitivamente estaban mal, ¿no? O sea que no es la primera vez que alguien está mal. O sea, siempre ha trascendido la humanidad de la misma forma. Hay un momento en que se tuerce la gente, se endurece el corazón, piensan que Dios no va a actuar y hacen lo que les da la gana. Pero el Señor siempre está trabajando, el Señor siempre está en control. Después de que Habacuc le hizo esa pregunta al Señor, entonces el Señor le respondió a Habacuc en el verso 5 y le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, ¿verdad? Entonces Habacuc se asusta cuando Dios le responde de esa manera, porque le dice: mirá entre las naciones, ¿verdad? Entonces, como quien dice, Dios le dice a Habacuc: eso es lo que tú piensas que yo no voy a actuar, pero yo sí voy a actuar. Y le dice: echa un ojo, ¿verdad?, a las naciones, y yo te voy a mostrar a través de qué nación yo voy a responder a tu pregunta. Entonces le dice: porque he aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, ¿no? Entonces el Señor se lleva a Habacuc y le muestra, ¿verdad? En las orillas del río Éufrates hay una nación que es la nación de los caldeos, y este es el imperio babilónico, ¿no? Ya a esta altura, quiero que por favor me atiendas bien, Babilonia ya había atacado a Egipto y ya había destruido a Egipto. Babilonia se estaba fortaleciendo, ¿no? Muchas veces vemos cómo las naciones se van detrás del pecado y de pronto Dios comienza a levantar otras naciones que, dicho sea de paso, son hasta peores que la misma nación que está en desobediencia, que fue lo que sucedió precisamente acá en la oración de Habacuc, porque le dice esto, mira, porque los babilonios tenían, los sirios por ejemplo usaban mucho los carros, no jalados por caballos, pero los babilonios tenían caballería, así era como ellos atacaban y destruían. Entonces le comienza a mostrar el Señor a Habacuc con quién o con qué nación Dios iba a traer, ¿verdad?, a juicio a Israel. Entonces le dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que todos los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, ¿verdad? Entonces aquí Dios le está mostrando a Habacuc que él no está sentado viendo que todo va mal. No, Dios está planeando algo siempre. Lo que pasa es que lo que Dios está planeando no es precisamente lo que Habacuc espera. ¿Me estás entendiendo? O sea, en otras palabras, Dios se revela a él y le muestra, ¿verdad?, lo que va a acontecer. Y precisamente lo que está pasando con nosotros. O sea, nosotros le estamos preguntando a Dios, ¿verdad? Señor, hey, what are you going to do about this? ¿Verdad? Y Dios
nos está llevando a un momento en que Dios nos está mostrando, como siempre nos lo ha mostrado ya desde hace mucho tiempo atrás, de que estamos en el tiempo final, ¿verdad? Estamos en un momento en que Dios no va a tener por inocente al malvado. Y esto es una de las cosas importantísimas acerca de esta nación. O sea, tenemos que orar. Acuérdate que si oramos para que la gente se arrepienta, para que haya juicio, para que haya justicia, eso es lo que toca a la iglesia, orar. Orar por la nación a donde Dios nos hizo transportar, porque en la paz de esa nación tendremos nosotros paz. Entonces lo que nos toca a nosotros los cristianos evangélicos, ¿no? Y aquí en Estados Unidos hay una iglesia gigantesca, básicamente, que pretende, ¿no?, que se honre la palabra, que aunque a veces votamos por personas que no son creyentes, pero son gente que deben honrar lo que la iglesia quiere. Eso es precisamente el objetivo. Nosotros no votamos por una persona por su carácter, ¿no?, o por lo que diga o lo que no diga. Nosotros votamos por una persona por lo que hace. Nosotros nos interesa que no hayan abortos, nos interesa que haya justicia, nos interesa que haya libertad. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como iglesia es predicar el evangelio en una tierra donde no hay mortandad, donde no hay violencia, donde no hay anarquía, donde no hay rebelión. Ese es el objetivo de la iglesia. A nosotros no nos interesan los partidos políticos, pero sí nos interesa orar, ¿verdad?, para que Dios tenga misericordia. Y de hecho te digo, en Nínive, por ejemplo, cuando Jonás profetizó en Nínive, Dios vio que los ninivitas se arrepintieron, pues. Y acuérdate que esa gente eran terribles. Dice que los ninivitas amarraban a la gente de los pies y de la cabeza y luego la jalaban con carros para que la gente se reventara. Por eso Jonás no le quería predicar a ellos, porque Jonás era nacionalista. Él no estaba tan interesado en el amor de Dios y el amor de Dios por los impíos, sino que él lo único que quería era su propio pedazo, su propio interés, ¿no? Dicho sea de paso, muchas veces la gente vota por su propio interés, ¿no? Y ahí es donde realmente la gente se equivoca, porque muchas veces el diablo, en un espíritu de hechicería, quiere manejar sentimientos y emociones, especialmente de las minorías, ¿no? Y así es como funciona básicamente el espíritu de rebelión. Siempre se hace la víctima, ¿no? Y eso es lo que es el comunismo. El comunismo siempre anda buscando una víctima para poder promover su agenda, ¿no? Si no te das cuenta tú de que siempre se usa a la gente que se siente indefensa, supuestamente para poder mover la agenda, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tú eres moreno, tú eres una minoría; si tú eres hispano, eres minoría; si eres mujer, eres débil; si eres homosexual también. Entonces tú vas a entrar dentro del grupo que va a ser utilizado, ¿verdad?, por este espíritu para traer lástima, y la gente se mueve por lástima, no se mueven por la verdad de Dios. Es importante moverse por la verdad de Dios y por los resultados, ¿verdad?, que tiene el poder honrar la palabra de Dios. Y muchas veces hay personas que como que no tienen la verdad, entonces se llevan por los sentimientos y las emociones, y ahí es donde está el problema. Yo te digo a ti que el Señor usó, ¿verdad? Nabucodonosor, por ejemplo, ¿verdad?, dice que era representado por un lobo rapaz. Yo no sé si tú sabías que, por ejemplo, cuando la gente anda en el desierto y vienen lobos, ¿verdad?, dice que lo que hay que hacer es que, porque los lobos son sumamente violentos y son sumamente carnívoros, para poder escapar de una pack de lobos, ¿verdad?, de una manada de lobos, lo que tienes que lograr es matar uno, porque si matas a un lobo y comienza a sangrar, entonces los lobos se distraen de atacarte a ti. O sea, mientras que ellos se comen a su propio compañero que murió, entonces tú puedes escapar. Realmente Nabucodonosor, que era el guía del imperio babilónico, era un hombre, se puede decir, maniático depresivo, ¿no? Y tú lo puedes ver porque Nabucodonosor cayó en una depresión tan terrible porque era un engreído, era un soberbio, era un arrogante. Básicamente Dios lo tuvo que convertir en una bestia del campo por un tiempo para que reconociera que Dios era Dios. Aquí lo que viene para Israel era más que lo que Habacuc se estaba quejando. Habacuc se estaba quejando de que estaba habiendo muchos problemas en su pueblo, y el Señor le dijo: no te preocupes, I'm going to take care of them. Él le dijo: no te preocupes, que yo ya tengo listo lo que va a suceder acá. Tú ves, le dijo, mira, en la ribera del Éufrates, le dijo, hay una nación que se está levantando, que se va a fortalecer. Esa nación va a venir contra ustedes y esa nación va a destruir esta nación. Entonces Habacuc cambia su pregunta. De pronto se pega un susto tan grande cuando Dios le dice: tú crees que yo no estoy trabajando. Yo estoy trabajando, le dice. Mira lo que va a venir. Entonces Habacuc inmediatamente se vuelve de preguntar por qué Dios no actúa a preguntar por qué Dios va a actuar de esa manera. O sea, lo que Habacuc le dice en el verso número 11, dice: luego pasarán como la anchura. El verso 11 de Habacuc 1 dice: y afrentarán, atribuyendo su fuerza a su Dios, ¿verdad? O sea, va a venir una nación que cree en otro Dios.
Y literalmente, hermanos, mira, nosotros aquí decimos Estados Unidos es una nación cristiana, ¿verdad? Y muchas naciones se adjudican el título de cristianos, pero en realidad la forma en que viven es terrible, pues es totalmente lejos de Dios. Entonces Habacuc dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, le dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver la maldad, ni puedes ver el agravio. Dice, ¿por qué ves a los menospreciados? ¿Por qué ves, dice, los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al justo que más, al más justo que él, ¿verdad? Entonces, ahí Habacuc está comenzando a decir, Señor, nos vas a destruir con una gente que es peor que nosotros. Y Dios dice, that's right. It's exactly what I'm going to do. I'm going to put you to judgment with a nation that is even worse than you are. Te voy a poner a juicio con una nación que es peor que tú, le dice. Una nación que no cree en Dios, una nación que no confiesa a Cristo como Salvador, ¿verdad? A diferencia de esto. Porque cuando una persona, escucha bien, teniendo a Cristo en el corazón y conociendo la verdad, se aparta de la verdad, yo te voy a decir una cosa, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aunque Dios es un Dios que como tú ves, porque por ejemplo Habacuc aquí dice, ¿hasta cuándo, Señor? Comienza orando, ¿hasta cuándo voy a ver todo esto que estoy viendo? Y le dice el Señor, bueno, ya que preguntas, aquí te va. Entonces definitivamente el Señor le muestra, ¿verdad?, que esta nación que viene para destruir a Israel, y de hecho te digo, le dice el Señor a Habacuc, esto va a suceder, it's gonna happen. O sea, aquí ya no había arrepentimiento, por decirlo así, ¿no? And this is where we are. Ahora escucha bien, mira cómo Dios le habla al profeta y le dice, esto es lo que va a venir, ¿verdad? Entonces a nosotros lo que nos toca, escucha bien iglesia, no nos toca paniquearnos ni asustarnos, ni nos toca andar desesperados, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Esto está malo. No, a nosotros lo que nos toca es ponernos en la fortaleza, meternos con Dios, pararnos en la roca firme que es Cristo, porque el Señor nos va a dar instrucción detallada de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nunca nos va a dejar a nosotros en la ignorancia, y por eso es que te hablé de las veces que Dios nos ha dicho esto es lo que va a venir, y justamente ha venido. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Estar juntos como familia, buscar a Dios más que nunca, saber que Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, que Dios tiene algo con nosotros, ¿verdad? Y en nosotros, y que si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y apartado de Él nada podemos hacer. O sea, la gente que está apartada de Dios nada van a poder hacer, pero el que está en comunión con Dios y el que está atento a lo que Dios está haciendo, obviamente Dios nos va a guardar siempre. Y te digo por qué Dios nos va a guardar siempre, y siempre te lo he dicho. O sea, aquí no importa lo que haga el gobierno ni lo que hagan los impíos. Aquí lo que importa es que Daniel y su pandilla, como siempre digo, pasaron del imperio babilónico al imperio medo-persa, y pasaron bien. Nosotros, amados hermanos, vamos a pasar bien a donde Dios nos ponga, donde Dios nos lleve y lo que Dios nos llame a hacer. Amén. Porque Dios nos va a dar la instrucción para poder mantenernos lejos, ¿verdad? Como dice, tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre nosotros nacerá la luz. ¿Qué te parece? Quiero que tú proceses eso. I want you to process what I'm saying right now. Process that. Procésalo y piénsalo y aférrate, agárrate del Señor. No lo dudes, porque aunque no parece, por las preguntas que uno hace, ¿por qué Dios no actúa? Y yo quiero decirte que Dios siempre está actuando. Nada está fuera de la mano de Dios, nada está fuera del control de Dios. Lo que sucede es que muchas veces la gente pide lo que se merecen, por decirlo así, ¿no? A la final. Aunque el trabajo nuestro, vuelvo y repito, es orar duro y creer que Dios tiene misericordia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y si no, pues el Señor, ¿verdad?, nos va a cuidar y Dios nos va a librar. Te muestro por qué. Dice que esta nación y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual os se alegrará y se regocijará. Porque esta gente, los babilonios, eran terribles, hermano.
O sea, esta nación fue una nación violenta y como te digo, este Nabucodonosor era un tipo loco. Y hay tanto loco hoy, enemigo de esta nación, que tú no sabes, ¿verdad? Por eso, el problema es que si por corrupción nosotros fortalecemos a otras naciones con nuestros propios bienes, hermano. Es lo que hicieron los bárbaros, ¿verdad? Cuando destruyeron Roma, básicamente. Y los bárbaros no eran ni nación. Lo que pasa es de que los romanos, ¿verdad?, se glotonizaron tanto y se durmieron tanto en sus laureles y en sus victorias, que ya no querían ir ni a pelear sus guerras, hermano, sino que contrataran soldados, y esos eran los bárbaros, que peleaban las guerras por ellos, ¿no? ¿Y por qué estaba tan glotonizado Roma, verdad? Por el pecado. Pues siempre el pecado es el que trae la destrucción. Y fueron los mismos bárbaros los que básicamente los invadieron y los destruyeron, pues. Básicamente así es como Dios actúa. Dios usa otras naciones, otras personas, ¿verdad?, para traer juicio, ¿verdad? Entonces dice Habacuc acá, dice, sobre mi guarda estaré. Cuando Dios le habló y le dijo, mira, this is what's going to happen. Entonces dice esto, mira, Habacuc capítulo 2, léelo porque esto es bien importante, ¿no? Y acuérdate de esto, mira, voy a volver a decir esto. La gente comienza pecando, ¿verdad? Y comienza chiquito así, la senda del pecado es pequeña. La gente peca, no pasa nada y se va ampliando. Peca, no pasa nada y se va ampliando. Peca y no pasa nada y se amplía. Dice la Biblia que muchos son los que andan por esa senda angosta, amplia, ¿no? O ancha, ¿verdad? Porque amplio es el camino y espacioso, ¿verdad? Es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Entonces lo que nos toca es agarrarnos de Jesús, ¿verdad? Y yo siento en mi corazón que hasta la mayoría de la iglesia cristiana evangélica anda por la puerta ancha porque le han creído a los falsos profetas y a los lobos rapaces, ¿verdad? That's another topic. That's something else, that's for another day. We're not going to talk about that right now. Pero la iglesia es la que tiene la culpa, ¿verdad?, de lo que está pasando sobre la tierra, literalmente. Porque si la iglesia orara y la iglesia hiciera lo que tiene que hacer y tuvieran temor de Dios y se dieran cuenta que aquí no estamos para quedarnos, sino que aquí estamos para irnos de un momento a otro, porque es lo que sucede. Mira, el pastor que está interesado en que tú diezmes y ofrendes te habla de lo de aquí abajo, ¿eh? Te habla de dinero. Pero el que está interesado en que tú te salves te habla de que Cristo viene pronto. Así que tú haz el assessment. You have to make that assessment in your life. You find out what is it that you're hearing. What is it that somebody's preaching to you? Tú tienes que averiguar qué es lo que te están predicando, ¿no? Pues mucha gente piensa que nunca se van a ir de aquí. Let me tell you this. Déjame decirte, Cristo de un momento a otro viene por la iglesia. Así que nosotros estamos acá, ¿verdad? Como Habacuc dice, mira esto, dice. Los profetas solían ir a la fortaleza, ¿no? Porque Habacuc dijo, si esto es así, yo tengo que saber todo lo que tú vas a hacer. Entonces dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mis pies y velaré para ver lo que se me dirá, ¿verdad? Y dice, y que he de responder tocante a mi queja, dice Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y le está diciendo, lo que te estoy diciendo va a pasar. Entonces, mira, los babilonios vinieron y atacaron a Jerusalén 3 veces. Las primeras 2 veces la dejaron moribunda, y la tercera vez que los babilonios atacaron Jerusalén, básicamente quemaron toda la ciudad y destruyeron el templo. Y así los judíos fueron llevados cautivos, ¿no? Ahí es donde se escribe esa canción Río de Babilonia, que yo no sé cómo salió esta canción, pero esta canción Río de Babilonia es In the Rivers of Babylon, donde se sentaban los judíos a la orilla del río a acordarse de cuando Dios estaba con ellos y cómo Dios los bendecía. Y es una canción triste realmente. La escuché en el tiempo, en los 80s, algo así. Y ahí está, es una canción que sale precisamente de la Biblia, donde ellos lamentaron la bendición que tenían, pero la habían perdido. Y todo por el pecado. Hermanos, hoy estamos y mañana no estamos. Es importante que nos demos cuenta de que uno tiene menos tiempo de lo que se imagina.
Y por eso hay que hacer lo que dice Habacuc. Y el Señor le dice: no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, hablando de lo que va a pasar. Y dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y cualquiera pensaría que este texto, el justo por la fe vivirá, es del Nuevo Testamento, y no es del Nuevo Testamento. Lo encuentras en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38, pero no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Y esto Dios le dice a Habacuc: el justo por su fe vivirá. ¿Y cuál es la fe que nos hace vivir? Es la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablando en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, no quisiera mostrarte esto porque no me siento cómodo mostrándotelo, pues siento como si no fuera parte de mi predicación, pero te lo tengo que mostrar porque quiero ser obediente a Dios. En Hechos 13, en el verso 38, hay algo que dice, ¿verdad? En el verso 38 del capítulo 13, ¿verdad? De Hechos, dice así: sabe pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser juzgados, ¿verdad? Por la ley de Moisés no pudisteis ser juzgados, justificados, perdón, no juzgados sino justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, ¿verdad? O sea, aquí el apóstol Pablo está de una manera muy brillante llevando a los judíos de Habacuc 1:5, ¿verdad? El verso 41 dice: mirad, mirad, menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, ¿verdad? Entonces está citando precisamente esto. Nuestra esperanza, hermanos, es el Evangelio, ¿no? Aquí está hablando precisamente el Señor del Evangelio. Y luego, esto que viene, y te lo vuelvo a recalcar porque creo que es importante, dice: sobre mi guarda estaré, Habacuc 2:1, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, ¿verdad? Entonces Dios nos está dando una visión en este día, hermanos. Amén. Literalmente te lo digo, Dios nos está dando una visión. Y Dios nos está diciendo que tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a estar en la roca, en la fortaleza que es Cristo, ¿verdad? Dice: y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Porque aquí ya solo nos toca recibir instrucciones de Dios, ¿verdad? Dios nos dirá cuándo hacer, cuándo no hacer, cuándo mover, cuándo no mover, cuándo vender, cuándo comprar. Dios nos va a decir paso a paso, de aquí en adelante, todo lo que tenemos que hacer. Porque si no hay arrepentimiento en la tierra, entonces vendrá juicio sobre la tierra. Y nosotros estamos libres de eso porque Dios nos está dirigiendo perfectamente. Yo te lo puedo garantizar. Dios es bueno, Dios es justo. Aquí entonces viene, el Señor se le muestra. Hay un corito que dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Lo han oído? ¿Se acuerdan? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Este corito es el corito del libro de Habacuc, donde Dios se le muestra a Habacuc y dice que ahí estaba escondido el poder de Dios y él no lo había visto. O sea, Dios se le muestra a Habacuc y dice que rayos brillantes salían de sus manos. Él ve una visión y ve a Dios literalmente. Y cuando Habacuc ve eso, él se da cuenta que en efecto Dios está en control de todo, que nada se mueve si no es por la mano de Dios, y que Él nunca nos va a dejar solos a nosotros, sus hijos, ¿no? Y es donde realmente Habacuc dice este texto, ¿no? Después de que mira la visión de Dios y mira todo, entonces ya no se queja más Habacuc, sino que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice: Jehová es el Señor
es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, ¿no? Y aquí vemos pues claramente que termina este libro de Habacuc, que dicho sea de paso es uno de los libros más lindos de la Biblia, porque nos da este versículo que dice que el justo por la fe vivirá, y nos traslada al Evangelio, ¿verdad? O sea, pues que aunque este era el tiempo de la ley, era el tiempo de Israel, pero Dios siempre actuó por fe. Dios siempre se reveló a sus hijos por la fe. Dice, aquí dice, cuya alma no es recta se enorgullece, ¿verdad? Y voy a volverlo a leer. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es un día de fe, este es un día de oración, es un día de clamar a Dios, es un día de pedirle a Dios que actúe. Porque aunque nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios no actúa? Como se la hizo a Habacuc. Óyeme, yo te digo a ti que si Dios nos mostrara lo que va a venir, yo creo que nos aterraríamos todos nosotros, ¿no? So, please, don't take me wrong. Pero si el Señor le mostró a Habacuc y Habacuc en un segundo cambió de opinión, le dijo, Señor, yo pensé que tú no estabas haciendo nada, pero lo que está pasando, le dice, es que va a venir un problema con una nación que es peor que nosotros. Y le dijo el Señor again, that's right, that is going to happen. Y ahí es donde realmente la iglesia tiene que estar diciendo, ven, Señor Jesús, ven pronto por nosotros. Porque básicamente aquí, hermanos, para atrás ni para coger impulso, a menos que tú andes por el camino ancho y tú no sepas lo que estás haciendo y tú te dejes llevar por emociones y sentimientos y no estás basado en la verdad absoluta de Dios. I think you have a big problem. You understand? O sea, tú agarras a una persona y le dices, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que los niños no deberían de ser asesinados en un aborto, verdad? Ya sea de comienzo o Dios nos libre al final, ¿no? Matar a un niño que acaba de nacer, what the hell is that? What is that? ¿Hasta dónde hemos llegado como nación? Pero si tú dices, no, a mí no me gustaría que pasara eso, creo en Dios y no me gustaría que pasara eso, entonces ¿por qué votas a favor de eso? What happened to you? Where are you as a Christian? So, es algo que te tienes que preguntar y tienes que dar cuenta, where are you as an individual, you know, as a man as a lady of God, you know? What happened to you? Hoy Dios nos está dando chance para el arrepentimiento. Tenemos hijos pequeños que van a vivir, que van a crecer acá. What's going to happen to them? So, ¿o eres tú como Jonás tan egocentrista que no te preocupa la salvación de los demás? Hey, necesitamos abrir los ojos, iglesia, necesitamos orar, necesitamos estar juntos, necesitamos estar unidos y sobre todas las cosas tenemos que estar parados en Cristo, porque cada vez que estamos parados, mira, lo voy a volver a repetir, dice, sobre mi guarda estaré. Jesús dijo, velad y orad, ¿no? Tenemos que ser vírgenes prudentes, tenemos que estar llenos de aceite, tenemos que estar en comunión con Dios. Let me tell you this, and I'm going to say this, no por orgullo ni arrogancia voy a decir esto. En toda esta pandemia y en todo esto que hemos pasado, nosotros los líderes de esta iglesia jamás nos hemos sentido abandonados por Dios. Nosotros tenemos más comunión con Dios que nunca. Nosotros no estamos desanimados. We are not defeated. We are not discouraged. In fact, nosotros nos sentimos más fuertes que nunca en el Señor, porque Dios está con nosotros y Dios ha sido bueno. Si usted se siente abandonado por Dios, si usted no sabe lo que está pasando, si usted se siente turbado, si usted está afanado, si usted está nervioso, si usted tiene temor, acuérdese que el perfecto amor echa fuera el temor. Usted tiene que meterse con el Señor, porque aquí nosotros lo que estamos excited. We are excited about what God is going to do next. Dios va a hacer cosas grandes en estos días y te digo realmente, o sea, el Señor le dijo, mira esto, y esta noticia no es buena, esta es mala. Le dijo, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la podréis creer. Y esto es una cosa, no es buena, es una cosa mala, literalmente. Así que, we should know, como cristianos, exactamente dónde tenemos que estar. Y hermanos, esta semana que viene, ¿verdad? Tenemos que orar más que nunca, ¿verdad? Los que vivimos en Estados Unidos, los que no viven en Estados Unidos, porque de Estados Unidos depende el mundo entero, literalmente. Y hoy pedirle al Señor que se glorifique en nuestras vidas.
¿Hay fe? Creo que sí. ¿Hay poder? Claro que sí, el poder de Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra, no? Realmente el Señor cuando está contigo te da la fe. Si te falta la fe, si estás enfermo, y ahora voy a la perspectiva personal. Tienes un problema financiero, te falta trabajo, necesitas sabiduría, tienes algún dolor, ya sea en tu corazón, emocionalmente. ¿Dónde estás? Mira, te voy a decir esto y te lo voy a decir con amor, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Una de las razones por las cuales te estás apartando de Dios y te apartaste de Dios es por las amistades que tienes. Esa gente, ¿de qué te hablan? Una de las formas de mantener tu liberación es: tienes que mantenerte orando, tienes que mantenerte en la palabra, tienes que congregarte y tienes que vigilar tu círculo de amistades. Y número 4, se puede decir, tienes que recibir consejo, tienes que recibir disciplina. Si alguien te regaña, no seas anarquista, no seas fascista, no te pongas rebelde. Dile: Señor, perdóname. Mira que Habacuc está diciendo: entonces aunque la higuera no florezca y aunque no haya producto, aunque se cierren los supermercados, aunque venga crisis y calamidad, dice, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, el Señor de mi salvación. Jehová es el Dios de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. No, una sierva es un venadito. O sea, escucha, Dios nos va a mantener livianitos aunque haya juicio sobre la tierra. Dios nos va a mantener bendecidos y protegidos, porque en Egipto el ángel de la muerte solamente pasó a la casa de los egipcios, pero nunca tocó al pueblo de Dios. Y si nosotros nos apropiamos de esa verdad y de esa palabra, Dios nos va a guardar y Dios nos tiene en su mano. Así que, iglesia, this is what it is. Ahí está la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel y Dios siempre está trabajando, hermanos. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Este tiempo es un tiempo lindo. Acuérdate que hoy no nos vamos sin decir que el Señor, ¿verdad?, está en control, y que si Él en este momento toca la puerta de tu corazón, you should let Him in. You should let the Lord into your heart. Debes dejar entrar al Señor en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú puedes ser salvo. Como decía mi esposa, la salvación te mantiene lejos del pecado y te trae la bendición a tu vida. No tiene que ver con religión, por el amor de Dios. Cristo no vino a fundar religiones, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y si tú crees que estás perdido, sin Dios, sin esperanza, dale el corazón al Señor. Y si de alguna forma tu perspectiva cambia por tus sentimientos y emociones, regresa al Señor, pídele perdón al Señor, restáurate en la fe del Señor Jesús y enfócate en lo que es correcto, en lo que es verdad, en lo que es justo, porque Dios es bueno y Dios es justo y Dios es verdad. Donde quiera que estés, oremos. Dile: Señor Jesús, en esta mañana yo me entrego a ti, Señor, como pecador arrepentido. Padre, perdona mis pecados. Dile: Señor, me arrepiento genuinamente de todos ellos. Padre, si he estado lejos de ti, si he estado influenciado por otra gente, Señor, perdóname, Padre. Hoy confieso que te necesito, mi familia te necesita, yo te necesito, Señor. Perdóname, Padre. Hay una mujer arrepintiéndose de adulterio. Te has pasado la vida en un sub y baja con respecto a tu relación matrimonial con tu esposo. Deja de la pornografía, deja el pecado, deja el licor, deja las drogas. Acuérdate que la gente que está en el alcoholismo es la gente que toma las decisiones, y por eso a veces las leyes no tienen sentido, porque la mayoría de decisiones las toman bajo los efectos de las drogas. Pídele perdón al Señor. Dios quiere darte un sano juicio. Dios bendice tu vida, tu familia. Dios bendice tu vida. Dile: gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Señor. Si usted está enfermo, en este momentito, dentro de un momento, unos segundos, vamos a hacer oración por la sanidad de los que están enfermos. Y le damos gracias a Dios, porque este día Dios nos ha hablado a través de su palabra. Gracias.